La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se juntó a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos proponemos comparar la experiencia de la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de Job, con la página evangélica que acabamos de proclamar, creo que prácticamente a primera vista notamos una grandísima diferencia. Por un lado nos encontramos al pobre y sufriente enfermo Job, viviendo un momento dramático de su vida. Lo expresa él así: «La vida del hombre es como la de soldado, como el jornalero. Mis días son de tristeza. Cuando me acuesto, pienso cuándo va a amanecer. Meses de infortunio, noches de dolor. La noche se alarga y me canso de dar vueltas esperando que amanezca. Mis días son un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha». Qué dramática la forma en que se expresa Job. Y es que recordemos, la vida de Job estuvo llena en algún momento de muchas bendiciones de Dios, hasta que llegó el momento que lo asoló la prueba y junto con ello perdió sus bienes, sus hijos, su familia, perdió la salud. Dice que tenía una enfermedad que le llegaba desde la coronilla hasta la planta del pie. Job está en el peor momento de su vida. Pudiéramos incluso, utilizando un lenguaje un poquito más actual, Job está prácticamente deprimido. Se acuesta esperando que amanezca. Noches larguísimas de dolor, días tristes. Mi vida es un soplo, dice él. Job siente, de alguna manera, si se permite expresarlo así, el vacío de Dios, la ausencia de Dios en medio del dolor angustiante. Y por eso, hermanos y hermanas, Job se convierte en símbolo del sufrimiento de toda la humanidad a lo largo de la historia. La humanidad de ayer, de hoy, en medio de esta pandemia, y la humanidad de siempre. Porque el dolor y el sufrimiento es una característica connatural a nuestra naturaleza humana. Por el otro lado, vemos a Jesús,
que luego de cumplir con los deberes religiosos de todo buen judío que había ido a la sinagoga, sale de la sinagoga, cruza la calle y entra a la casa de Simón y Andrés, porque le acaban de avisar que la suegra de Pedro estaba enferma. Y notemos la disponibilidad, la inmediatez de Jesús. Llega de una vez, inmediatamente, va, extiende la mano, la toca, la cura, la levanta y ella se pone a servirlos. El impacto que esto causó en el pequeño poblado de Cafarnaúm fue muy grande. Inmediatamente, dice, le llevaron a muchos enfermos, endemoniados, y a todos, dice, los curaba. A todos les manifestaba la presencia, la cercanía, la llegada de un Dios, el consuelo y la visita de Dios en medio del dolor, en medio de la adversidad. Y aquí es donde notamos, hermanos y hermanas, la gran diferencia. Jesús es la cercanía amorosa de un Dios que no es ni distante ni indiferente ante el sufrimiento de sus hijos. De un Dios que es capaz de compadecerse, no de tener lástima, porque la lástima es otro tipo de sentimiento. Jesús tiene compasión, y la compasión es la ternura que brota del corazón y que empuja a una acción concreta. Él tiene compasión, tiene un amor activo que lo empuja inmediatamente a sanar a la persona. Jesús es la respuesta a las necesidades apremiantes de Job. Ahora bien, debemos ser conscientes, queridos hermanos y hermanas, que Jesús no vino a erradicar el sufrimiento ni el dolor. Eso es, hemos dicho, parte de nuestra misma condición frágil, humana. Incluso llegará la carta a los Hebreos que hemos estado leyendo en el último mes, llegará a decir que Cristo mismo aprendió lo que es el sufrimiento en la obediencia y por eso se ha convertido en un ejemplo para nosotros. Debemos tener muy claro esto. Él no vino a quitar el sufrimiento, vino a llenar el sufrimiento de su presencia, que eso es algo totalmente novedoso, algo diferente. No es lo mismo sufrir con Cristo a sufrir sin Cristo. Por eso decíamos que al inicio Job está viviendo de alguna manera como la ausencia de Dios. En el Evangelio esa ausencia es colmada con la presencia de Jesús. El Señor nos ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados y atribulados por la carga. En el versículo antes del Evangelio de hoy se nos ha recordado un texto también de San Mateo, capítulo 8, versículo 17. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Por eso es capaz de decir ahora: vengan a mí, venga usted a mí. Si está cansada, cansado, atribulado, si su carga es pesada, si su enfermedad es muy dolorosa, si las situaciones que le han tocado vivir en estos últimos días o en estos últimos meses han sido dramáticas, ante la muerte de un ser querido, la angustia de esta pandemia, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si no las van a poner, o las reacciones de la vacuna, que qué va a pasar en el futuro. Si usted tiene otro tipo de dificultades familiares, matrimoniales, conflictos laborales, desencantos ante la vida, venga al Señor. Vengan a mí, dice, todos, especialmente los cansados, los atribulados, y encontrarán en mí descanso y consuelo. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Y en el Salmo responsorial de este día, el Señor se nos presenta como alguien que viene precisamente a tender, dice, su mano
tiende su mano a los humildes, levanta a los decaídos. Él sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Es un Dios amoroso, es un Dios de ternura que desea estar con nosotros. Es el Dios a quien hemos celebrado en las últimas semanas como el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha querido asumir nuestra misma condición humana para elevarla a una dignidad diferente, la de los hijos de Dios. Es el mismo que nos ha dicho: no te preocupes, ni te dejaré, ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A Él acudimos en esta mañana, a Él acudimos presentando nuestras vidas, poniendo aquí en el altar del Señor nuestras penas, nuestras fatigas, nuestros dolores, también nuestros triunfos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras iniciativas, nuestras vidas mismas. Pongámoslo todo hoy en presencia del Señor y que Él, con su presencia sanadora y reconfortante, nos conceda experimentar la ternura de su gracia, el efecto de su misericordia y sobre todo la abundancia de su bendición. Que así sea para todos nosotros.